Chicos, llegó un momento lindo de la tarde, Sí, porque siempre entrevistados nos traen alegría, conocimiento, nos traen cosas que aprender, que saber, trucos, de todo un poco, porque siempre son cosas importantes también. Y hoy vamos a hablar del trastorno auditivo. Qué importante es saber algo al respecto, porque a veces tenemos un vecino, tenemos algún familiar, y entonces también con la querida Leticia Benítez, que ya está aquí con nosotros, vamos a hablar de fonoaudiología. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Cómo te va? Buenas Bienvenida. tardes, soy Leticia Benítez. Es un placer compartir con ustedes esta tarde y aportar un poco más de lo que puedo ofrecerles. Claro, fonoaudióloga. Sí. Te decidiste a estudiar en profundidad un poco también estos trastornos que se presentan en cualquier persona. De repente puede padecer algún tipo de trastornos auditivos. ¿Cuáles son, Leticia, los trastornos más comunes que se dan en nuestro país en cuanto a la audición? Hipoacusia. 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 ¿Qué es A eso? nivel del auditivo se da la hipoacusia, que es la pérdida de la audición. Y en los adultos ya sería la hipoacusia neurosensorial. Ah, neurosensorial. ¿Y esto es algo heredado? ¿Se da por alguna causa? ¿Cómo surge? Puede ser por un accidente, un trauma, puede ser por algún factor hereditario en la época gestacional, en el desarrollo embrionario del bebé, como por un golpe o por un disparo de una pistola, Muy al un lado trauma del oído. acústico. Ah, ¿y esto tiene solución con ayuda de profesionales como vos, por ejemplo, Leticia? Sí, si se da en la etapa de los primeros días, meses de vida, se debe hacer estudios como para ir viendo, ir descartando la hipoacusia y de esa manera ver si se hace un implante coclear o se hace un equipamiento con audífonos. Y con los adultos ya sería audífonos también, que cada audífono tiene su Claro. especificación. En el caso de los niños, Leticia, nace un niño, un bebé divino, mira, sonríe, hace todo. ¿En qué momento tenemos que darnos cuenta si escucha bien o no escucha? En los primeros días ya sería si responde en el primer mes más o menos sería, si ya responde al sonido, algún sonido, si mira, busca con el ojo el sonido ¿De dónde surge? De dónde surge, Ah, sí. entonces de repente él está y le haces con el dedo y de repente Con reacciona. el dedo, con algún juguete sonoro, y tanto sonoro como visual. Puede ser a los 3, 6 meses también. Y luego de alguno de estos trastornos que se podrían ocasionar después, como dijiste, por algún disparo, algún sonido fuerte, algún trauma, lo que sea, ¿cuáles son algunos síntomas para poder detectar que realmente está afectando al chico? Los síntomas es que no tiene sonrisa social, no responde a su nombre, no gira la cabeza al entorno del ruido, no responde a las mímicas tampoco del adulto, y con el tiempo eso va a ir alterando en el lenguaje tanto comprensivo como expresivo del lenguaje. Puede alterar porque como no hay un margen, por ejemplo, se descubre a los 6 meses o un año de vida que el niño no tiene audición. Entonces ya hay unos 6 meses o a un año de pérdida auditiva donde no pudo desarrollar el lenguaje adecuadamente como desarrolla un niño con un desarrollo normal, por así decirlo. Ahora, ¿y qué pasa al momento de constatar que precisamente una criatura no está respondiendo a los estímulos sonoros? ¿Cuáles son los estudios que se le realizan y qué proceso de trabajo requiere precisamente para tratar de recuperar la audición o tener la audición? Bueno, primero que nada se realiza otomisiones acústicas se realiza desde las primeras 24 horas se puede realizar ese estudio. Hasta los 2 años de vida
2 años y medio aproximadamente. Después se realiza potenciales evocados auditivos, impedanciometría para saber cómo reaccionan cómo está a nivel del oído medio su audición. Y audiometría cuando el niño tiene 4 a 6 años. ¿Y audiometría en qué consisten las pruebas? La audiometría es un estudio donde evalúa el tono, la frecuencia de pérdida del niño. En este caso, este estudio se hace en niños y adultos. Ajá. Casi todos. Leticia, indefectiblemente la sordera se asocia con la mudez, porque siempre hablamos de sordo-mudo. ¿Eso es indefectiblemente o hay posibilidad de que el que no escucha igual pueda hablar? Claro que sí, puede hablar porque desarrolla depende de la estimulación que se le dé. Hay niños que tienen menor estimulación, hay padres que se dan cuenta que su chico tiene hipoacusia, se dice normalmente, o sea, el término médico sería hipoacusia, sí. Y normalmente la gente dice sordo mudo, pero con una correcta estimulación de fonoaudiología, otorrino, entre otras cosas, eso va a poderse superar, pero sí es antes de los 6 meses. Y si de repente no escucho luego, ¿cómo va a saber cuál es el sonido, cuál es la palabra, cómo es? De repente, sí, por la lectura labial. La lectura labial. La lectura labial. Los chicos con déficit auditiva manejan muchísimo la lectura labial. Vos le podés estar mirando o querés decirle, susurrándole algo a una persona creyendo que no entiende, entienden todito. Ah, mira. Todito. Sí. Hay casos y se ha viralizado, por ejemplo, algunos que otros videos donde se le coloca al bebé un artefacto en el oído y la mamá le habla y por primera vez escucha y le ve, demuestra mucha alegría. emoción. Ese implante coclear, ya incluso para los propios bebés, ¿es recomendado? Sí, de hecho que es solo para bebés, no para adultos, haciendo un comparativo. Porque el implante coclear, mientras antes se ponga, es mejor, porque es una cirugía donde se pone a nivel del hueso, temporal. Entonces, va a haber siempre hay mejores resultados mientras se descubra antes, mientras que todo el equipamiento se ponga antes. Y sí, los resultados son magníficos porque el niño escucha por primera vez, sus emociones son que llora, que se ríe, pero son agradables porque puede llevar una vida normal. ¿Y se han registrado muchos casos de estos implantes en los últimos años aquí en nuestro país, por ejemplo? Sí. ¿O son muy escasos? Sí, muy pocos. Muy pocos. Actualmente muy pocos. Es costoso, ¿no? 2, 3 creo que es, bueno, no más. Sí, es costoso. Hay cuánto veces que hablamos, apoya más o el menos? ministerio. Y la verdad que te diría un monto exacto, pero no te quiero Sí. mentir. Sería, la verdad que, no sé, 20 o 50 millones, no sé. Claro. Dependiendo Exacto. del profesional que venga especializado o muchos factores. Sí. Leticia, ¿desde qué momento es recomendable hacerse estudios y cómo cuidar el oído? ¿Cuáles serían factores que nos permitan, por ejemplo, tenemos muchos chicos, hoy día están expuestos a los ruidos, están expuestos a muchas cosas, a caerse, a golpearse? ¿Cuáles serían los cuidados adecuados para mantener intacto la audición? Bueno, primero que nada, el niño no tiene que resfriarse, porque al resfriarse el niño puede tener una infección y eso puede generar también un trastorno auditivo a nivel del oído medio. Donde Entonces, se el siente- resfrío es un factor también que puede perjudicar al oído del niño. Justamente allá estamos viendo en pantalla compartida ahí, Leticia, también las partes del oído. Además de no engriparse, ¿cuál es otra recomendación? No engriparse, no estar expuestos a ruidos fuertes. Los niños no tienen que estar expuestos a ruidos fuertes, no hay que usar tanto auricular. Siempre se le quiere dar auricular a los niños con su tablet,
en computadora y genera una cierta alteración, no en el momento de que se le da, sino a lo largo de los años. Cada vez afecta más la audición. El tema de la limpieza, para limpiarle los oídos a los chicos, ¿es recomendado, por ejemplo, los palitos de algodón o no? No, se recomienda que se vayan al otorrino para que se le haga una limpieza. ¿Hasta qué edad sería esa limpieza en el otorrino específicamente? Y eso a cualquier edad, porque se le quita un exceso de serum, de cera del oído, a cualquier edad. ¿Y los adultos? ¿Verdad? ¿Y en qué caso eso, Leticia? ¿En una qué vez caso? al año se recomienda. Una vez por año se recomienda. Entonces, una vez por año se recomienda ir al otorrino, llevar al chico, Gabriela, le hacen la limpiecita esta y bueno, y no introducir ningún cotonete o palitos con algodón al oído. Porque eso puede afectar la membrana timpánica del oído, que puede afectar la parte elástica, donde están los huesecillos, los músculos, todo. Y otro tema que en verano, por ejemplo, Leticia, y vos sabés que los chicos ven agua y quieren lanzarse a la piscina, al río, al arroyo, al mar, donde fuere. ¿Qué cuidados hay que tener con el oído y el agua? Bueno, con el oído y el agua. No tienen que estar tanto tiempo expuestos al agua y tampoco no tienen que estar resfriados para que no haya ninguna infección. Eso más que nada. Claro. Pero a veces y que no entre ningún bichito. Un bichito es delicado, también, sí. Porque eso sí que es grave. Vos sabés que yo vi una persona que le entró un bichito y casi le enloqueció más o menos por el zumbido que tenía ahí. Y también la audición se asocia con el vértigo, ¿verdad, Leticia? Sí, ¿Por qué bastante. motivo? Y eso genera más problemas en la etapa de los adultos, sí. Genera más problemas porque eso causa disturbios en el oído interno, que puede generar mayor pérdida también en el adulto. Y el vértigo está asociado de repente a una enfermedad que se llama síndrome de Meniere, que no le deja a la persona concentrarse. Tiene mareos constantes, el famoso ruido así tipo sonidito de avión, sonido de abejitas, el zumbido. Sí. Y eso causa dificultad en el oído interno. En el caso del adulto, Leticia, pues mucha gente mayor también nos está viendo en estos momentos y tienen problemas de audición. ¿Es reversible? ¿Cuál es el tratamiento recomendado a la gente que no sabe por qué, pero de repente cada vez va escuchando menos? Exactamente. Es recomendable que acudan al otorrino para que el otorrino les diga el mejor tratamiento, porque hay tratamientos como para el vértigo y como para la pérdida auditiva que se da tras los años, ya sea poniéndose audífonos o evitando ciertos factores, alejándose a la exposición de ruido. Siempre están en mayor riesgo los que trabajan de noche, porque están expuestos, ya sean fotógrafos, periodistas, cantantes, todos los que están en el ámbito bateristas, músicos, sí, los que tocan música clásica en las orquestas sinfónicas, que tienen el violín, por ejemplo, también causa dificultad. Mira, vos que es delicado. Ahora, los protectores, ¿cuáles serían los más aconsejables? Bueno, en el caso de los violinistas, por ejemplo, tendrían que irse a una farmacia y pedir unos protectorcitos o al Centro Auditivo de Paraguay, que ahí pueden mostrarles o asesorarles, pero se consigue todo. Claro, acordate de una cosa, Leti, ellos necesitan oír la música. Sí. Entonces también... No, de hecho que sí, pero tienen que cuidarse porque a la larga hay dificultades y ya escuché casos así. Mira, vos los músicos periodistas, nosotros estamos entonces bien expuestos. Así que una última recomendación a la señora que tiene un niño y que de repente está preocupada porque no sabe si su bebé oye o no oye. Algo sencillo, simple que debe hacer para confirmar
la teoría de que pueda escuchar o no, ¿cuál sería? En casa, la señora, ¿qué puede hacer? Bueno, mamá, primero que nada tenés que llevarle al hablar con tu pediatra y decirle la dificultad que ves en tu hijo, y después llevarle al otorrino y hacerle el estudio de autoemisiones acústicas para descartar. Con ese estudio se puede descartar y sobre eso hacer otros estudios si es que hay una dificultad auditiva, ya sea el Vera, impedanciometría y más adelante audiometría. Pero esos son los estudios específicos. Por último, Leticia, y para liberarte ya, considerando tu tiempo y tu compromiso también, se suele asociar que la gente que habla fuerte es porque no escucha tan bien. ¿Es verdad? Sí, se asocia, es más, se asocia también que una persona siempre habla con el mismo lado por teléfono, por ejemplo, el oído derecho. El celular también sí, tiene que ver. Sí. Mira, Leticia, estamos justamente en el mes del niño, porque agosto es mes del niño, por eso justamente queríamos contar con tu presencia y agradecemos porque realmente estas recomendaciones son muy útiles para los niños, para los padres, también para todos los familiares. Así que muchísimas gracias por estar aquí y no sé si tenés alguna recomendación final o querés decir algo más. Bueno, yo recomiendo que acudan siempre cuando tengan alguna duda al profesional especializado, que no tengan problema de hablar con el pediatra, el otorrino y de acudir al fonoaudiólogo, porque muchas veces dicen, no, mi hijo se va a poner bien, mi hijo antes era así. Hay varios mitos del por qué no acudir al fonoaudiólogo ante ciertas dificultades, ya sea hipoacusia o otras del lenguaje, que las mamis tienen miedo. Entonces, que no tengan miedo, porque mientras antes se diagnostiquen esas dificultades en el niño, van a tener menos dificultades a nivel académico, porque pueden tener dificultad en la lectoescritura, en la pronunciación, en la comprensión, en distintas áreas del lenguaje y comprensión. Perfecto, muchísimas gracias, querida Leticia Benítez. Ella es fonoaudióloga y hoy vino a hablarnos un poquito sobre los trastornos auditivos. Benru, hagamos un cortecito. Hagamos una pausa, tenemos todavía mucho más por delante. Hasta las 16 hacemos Tarde Total, ya venimos.